nos vamos a detener porque vamos a hablar hoy con el presidente de ADEX, la Asociación de Exportadores, el señor Eric Fischer. ¿Qué tal, señor Eric? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a Economía para Todos. Hablemos del tema de las exportaciones. ¿Cómo hemos empezado este 2020 en materia de exportaciones? Mire, yo creo que tenemos que ser muy pulcros con lo que informamos. ADEX ha hecho un reporte en cifras, pero quisiera analizar estas cifras. China es un importante mercado para nosotros, es nuestro primer mercado de destino. En el comportamiento ha habido una baja, sí, que se puede explicar en términos de la baja del precio de los minerales. Bajó el precio del cobre por este fenómeno del coronavirus y por la demanda interna de China. Sin embargo, hemos tenido una campaña buena con China para despachar principalmente los embarques de uva. O sea, a pesar de los problemas, ha habido, digamos, la logística suficiente y porque estos despachos se han movido, digamos, en el mes de diciembre, comienzos de enero, lo cual nos ha dado una ventana todavía buena. Por otro lado, hay una baja en las exportaciones tradicionales, pero también hay que considerar que tuvimos el año pasado un indicador que nos elevó mucho, que fue el tema de la biomasa marina. Tuvimos mucha harina de pescado porque había mucha anchoveta. Este año es distinto, entonces hay una baja que tiene que ver más con un factor de recurso que por un movimiento o restricción en el mercado. Entonces, sí, es cierto, hoy día las cifras son casi como las del año pasado, pero estamos viviendo un año muy atípico porque, como bien ustedes han comunicado, el coronavirus afecta no es un problema sanitario, sino también es un problema que restringe la logística entre los países, el tránsito, por lo tanto las operaciones comerciales, las demandas. Sabemos que China tiene gran parte de su personal que no está produciendo, aunque en los últimos días comienza a haber cambios favorables. Ha habido una pequeña mejora en la expectativa sobre el precio del cobre y eso nos indica que pareciera que ya un volumen interesante de fábricas chinas comienzan a mover la maquinaria nuevamente. Además, hay que tener cuidado en términos de China, porque China los meses de enero, febrero... Empieza frío. Frío porque además son meses en los que ellos han salido de su año nuevo lunar, es un periodo de fiestas donde viajan, la actividad productiva y comercial baja mucho. Llegan de la resaca, como... Así es. Y a partir de marzo, abril es que vamos a comenzar a ver cuánto realmente puede impactar este tema. Lo cierto, señor Fischer, es que las exportaciones han caído 4 puntos porcentuales. Sí, es correcto, pero no necesariamente por el factor coronavirus, ¿no? Sí, pero eso quiere decir, entonces no nos va a afectar. No, de hecho, le está afectando a todo el mundo. Tenemos que entender que va a haber de todas maneras una baja, una baja en la demanda en China. También hay que entender que hay industrias nuestras que producen con insumos chinos, industria farmacéutica, textil, que no están recibiendo sus materias primas en las condiciones normales. Menos materia prima, menos productividad, menos venta. ¿Podremos hablar, señor Fischer, de que probablemente el coronavirus infecte también la economía peruana, si es que no lo está haciendo ahora? No quisiera utilizar el término infecte, diría afecte, que ¿no? Creo que es menos dramático. Sí, de hecho, pero a ver, la economía de Estados Unidos, que es probablemente la mayor economía del planeta, está afectada y lo ha reconocido. Industrias como la industria farmacéutica han puesto la alerta roja. Me dicen, ¿cómo dependemos tanto? Claro, pero la ministra justo hoy, hace algunos minutos, ha anunciado en Consejo de Ministros que sí, probablemente ellos van a revisar una estimación a la baja y probablemente no se crezca pues ese 4% que anheló el presidente Martín Vizcarra, que ella también pues secundó, de un 4%, probablemente sea menos. Entonces, de todas maneras, sí, digamos, afecta. Hay una consecuencia, digamos, del efecto coronavirus a la economía peruana. De todas maneras, lógico. ¿De qué tamaño? Y creo que en eso podría reconocer que la ministra está tratando de ser cauta en sus declaraciones, prudente, porque tendríamos que ser magos para adivinar, ¿no?, de qué tamaño va a ser el impacto. Entonces, más que esforzarnos en predecir cuánto es esa cifra, tenemos que esforzarnos en el plan B. ¿Y cuál es el plan B? Bueno, y el plan B, actualmente yo creo que ya ha empezado a haber una buena respuesta por parte del gobierno.
Por ejemplo, el sector exportador ya tiene un espacio, una mesa de trabajo, una fuerza de tarea dedicada con el Mincetur, con Promperú, para evaluar los casos, ¿no? Los informes que dan nuestros exportadores, los informes que dan las oficinas comerciales en los países asiáticos y en el mundo entero. Entonces ya por lo menos ya tenemos una dinámica de información, estamos siguiendo día a día, ¿no? Y tratando, además de decir, oye, alertar, yo puedo tener baches en este mercado, en el otro, necesito explotar y mejorar la relación con nuestros socios comerciales. El Perú tiene una muy buena política de diversificación en sus mercados. Exacto, tenemos sí. un gran paquete de acuerdos comerciales con socios muy nuevos y muy importantes, por ejemplo Australia. En ADEX el día de ayer hicimos un evento para potenciar el comercio con Australia. Pero va a ser así de rápido buscar otro. Eso no es así de rápido, por lo tanto, sí, pero tenemos que desarrollar el plan B. O sea, abrir un poco el abanico. Abrir el abanico, pero abrir el abanico no es decir, yo tengo estos mercados, sino yo estoy logrando colocar estas ventas. Yo tengo ya el nuevo socio que me está comprando X o Z producto. Y ese es un proceso que tenemos que acelerar. La Cancillería del Perú, las oficinas comerciales, el propio Mincetur, están en el esfuerzo, pero creo que tenemos que acelerar los procesos, pensar que la situación puede ser más oscura, no porque vaya a ser, sino es mejor estar preparado para un escenario hostil y no necesitar hacer alguna medida. Cuando hablamos, señor Fischer, de que se ha caído pues un poco las exportaciones, 4 puntos porcentuales, ¿nos referimos a las exportaciones tradicionales, a los minerales, a la harina de pescado? Claro. Allí ha sido, digamos, el bajón más fuerte. Es cierto, es correcto, ¿no? Como decir que también, por ejemplo, siempre hablando de China, decir que las ventas de nuestras frutas, nuestras uvas no ha tenido ningún problema y por lo tanto debo suponer que la tendencia va a ser igual. Sería también muy audaz decirlo, ¿no es cierto? Porque estos embarques entraron, digamos, en una ventana de oportunidad buena. En la campaña de pico, el Perú estaba entrando ya con sus uvas a China. Yo pregunto, ¿nos va a pasar lo mismo en abril cuando salga la palta? Ese va a ser un indicador interesante. ¿No? De la palta vamos a hablar después porque también es un tema muy importante porque está siendo protagonista, pero me quiero detener todavía en las exportaciones. ¿Cuánto se esperaba crecer en temas de exportaciones este 2020? A ver, es que crecer, tenemos que ser el mundo, las proyecciones de crecimiento del mundo eran bastante conservadoras. Hoy día, suponer que el Perú iba a superar las expectativas de crecimiento de todas las economías es un sueño, creo, ¿no? Entonces, en este tema nosotros aspiramos por lo menos a mantenernos en los niveles de crecimiento que hemos tenido. Suponer un 4% es lo que todos anhelamos como peruanos, pero en esta coyuntura lo vemos difícil. Que usted me diga el impacto de lo que ustedes esperaban frente a lo que ha sucedido, este mes es muy atípico. Yo no puedo caracterizar el crecimiento por lo que ha pasado en enero. ¿Y más o menos en qué mes tendremos la fotografía un poco más? Yo creo que a partir de abril, nosotros ya, abril, mayo, ya comenzamos a marcar una tendencia y eso nos va a permitir medir los temas. Además que los problemas ya van a saltar, ahí veremos cuando hayan entregas que no se concreten, cuando hayan pedidos que se frustren. Y también hay que entender que la afectación del coronavirus es también a la logística, ¿no? Hoy día hay una gran concentración de contenedores, ¿no? que son envases para transportar, que están en puertos chinos. Hoy día hay realmente en el flujo de contenedores hay una necesidad de descargar rápido para liberar el contenedor porque no hay abundancia, al contrario, están ya en escasez. Y si hablamos de contenedores más técnicos como contenedores de frío, ¿no? Contenedores para llevar productos frescos, ya está. Las conservas, entonces, ¿no? Esos están básicamente en China y eso es un problema para los países que como nosotros exportamos. Chile, que exporta cerezas, ha alertado la posible carencia de contenedores fríos. Entonces son una sumatoria de elementos que tienen que ver con la cadena logística que pueden verse perjudicados. Ahora, detrás de cámaras justo hablábamos del tema de los medicamentos, ¿no? Que también es otro factor muy importante porque al estar China en una situación tan compleja como la que está ahorita, impide, digamos, la salida de algunos productos y un producto muy importante, sobre todo para el Perú, son las medicinas, son los
medicamentos. ¿Cuál es el panorama que usted analiza en una situación como esta? Mira, tiene usted razón, ha tocado un tema muy importante porque realmente la afectación más importante o la arista más importante, más allá inclusive de la parte económica, es la salud, la vida. Y China es el productor para el Perú del 90% de las materias primas con las que la industria se abastece y fabrica. La industria tiene sus stocks, la industria no es que esté en una situación apremiante ni el Perú esté desabastecido. Y lo que hay que prever es que la cadena de abastecimiento ya está sufriendo retrasos que hoy día se estiman más o menos en 4 o 5 semanas en los despachos. ¿Esta condición puede mejorar? Esperemos que sí, pero ¿qué pasa si no mejora? ¿Podemos recurrir a otros países fuera de China? No, la propia industria norteamericana farmacéutica está diciendo cómo podemos depender tanto y no nos hemos dado cuenta que esta es una industria estratégica, ¿no? Que tiene que ver con la vida del pueblo norteamericano. Esto lo extrapolamos a Perú y es lo mismo. Ahora, estas situaciones complicadas, que no pretendo hacer vaticinios oscuros ni mucho menos, sí develan que tenemos que estar preparados y tenemos que desarrollar espacios entre público y privado, donde en todos los aspectos, desde la comunicación, ¿no? de las metodologías para tener una higiene apropiada en este tipo de situaciones, frente al abastecimiento que necesita el sistema de salud peruano de los fabricantes peruanos, ¿no? O sea, el primer aliado tiene que ser la fábrica peruana, es la que te va a proteger, es la que le interesa a su país, la que Es tan evidente esto que hoy día Alemania, la India, han declarado que muchos de sus medicamentos no los van a exportar. Se van a quedar justamente para atender a esa población que está un poco perjudicada. Claro, y no hablamos solo de coronavirus, hablamos de productos de uso cotidiano, o sea, para la vida cotidiana de la salud de cualquier país, productos para la hipertensión, para el SIDA, antibióticos. Ahora, entonces, solo por favor, ¿qué es lo importante? Lo importante es que hay una comunicación con el Ministerio de Salud, sí, y con el CENARES, que es el organismo que hace las adquisiciones, pero queremos insistir en que tiene que haber unas medidas excepcionales. Hoy día no podemos pensar en la burocracia. Sí, por un lado, y por otro lado, no podemos pensar que yo hago el pedido y necesariamente el fabricante va a conseguir la materia prima. No, o sea, ahora yo no quiero ni soñar que me voy a demorar lo que siempre me demoro. No, yo creo que eso ya lo entendió muy bien. Y por otro lado, también se devela que hay entre los órganos reguladores, el sistema de salud y la industria que tiene que ver con la vida y la salud, como es la industria farmacéutica, no hay una agenda abierta, colaborativa. No, que hoy día se ve que es mucho más necesaria, claro, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es una oportunidad, pues aprendamos de esta coyuntura. De esta crisis, ¿no? Buscar oportunidades. Buscar oportunidades. Lo importante para que la gente pueda entender, hay exportaciones, se aumentan las exportaciones, esto o se traduce, digamos, a una mejoría para los pobladores, para los peruanos, obviamente, porque hay más puestos de trabajo. Obviamente. La industria, o sea, las exportaciones per se y las agroexportaciones son grandes fuentes generadoras de puestos de trabajo. Formales. Y hay que decirlo. Que es lo más importante. Para cerrar, señor Fischer, la palta parece que de repente va a ser protagonista porque probablemente seamos el segundo exportador de palta. ¿Hay otro producto que de repente está rankeándose allí con ese producto? Quinoa, palta, espárragos, mangos, arándanos. Hemos debutado hace muy poco tiempo en el mercado mundial de arándanos y somos ya los primeros exportadores. Yo lo que quiero, sí, juntémonos, trabajemos público, privado, un plan B, ojalá no lo necesitemos, como tarea nacional ampliemos nuestros mercados, industrias estratégicas como las de la salud hay que potenciarlas. Hoy día nos estamos dando cuenta que somos vulnerables, esa vulnerabilidad que va a proteger la vida de nuestros ciudadanos, tenemos que cerrarla. Exacto. Esta es una gran oportunidad y invoco y convoco a todos los estamentos del gobierno a trabajar con todos los gremios, con todas las instituciones. Bien, el llamado ya está hecho por el presidente de la Asociación de Exportadores. Estuvo con nosotros Eric Fischer explicándonos un poco cuál va a ser el efecto del coronavirus en las exportaciones. Nos vamos a una pausa, pero regresamos con más información aquí en Economía para Todos.